Si eres jubilado y sientes que cada mes el dinero rinde menos, escucha esto con calma. Lo que México acaba de hacer en 2025 no es solo una noticia política lejana. Es una decisión que puede golpear directo a tu pensión y a tus ahorros. México ha entrado en una guerra comercial con China, imponiendo aranceles de hasta 50% a autos, tecnología y componentes básicos. Y cuando hay guerra comercial, siempre pasa lo mismo. Suben los precios, aparece la inflación, y el jubilado paga la cuenta. Warren Buffett lo ha repetido durante décadas, casi como una advertencia personal. Cuando los gobiernos juegan con aranceles, no castigan a otros países, castigan al consumidor común. Al que compra medicinas, electrodomésticos, refacciones o comida. Tal vez hoy no lo notes, pero en unos meses ese mismo producto costará más, y tu pensión seguirá siendo la misma. Ahora dime algo, mírame un segundo. Si los precios suben 30 o 40%, ¿tu ingreso sube igual? ¿O sale del mismo ahorro que tanto te costó construir? Hoy no vamos a hablar de política ni de ideologías. Vamos a hablar de tu dinero, de tu retiro, y de cómo protegerte de la inflación que viene con esta guerra México-China. Si este contenido te ayuda a pensar mejor tu futuro, dale like, suscríbete ahora, activa la campanita y quédate conmigo. Porque esto apenas comienza hoy mismo. Vamos directo al grano. Olvida por un momento los discursos políticos y las banderas. Aquí no importa quién gane el debate, importa quién paga la factura. En 2025, México tomó una decisión clave. Imponer aranceles masivos a productos chinos para frenar la presión de Estados Unidos y proteger su relación comercial. Suena técnico, pero en la vida real significa una sola cosa: inflación. Déjame explicarlo como lo haría con un amigo jubilado, sentado frente a un café. México importa miles de millones en componentes intermedios desde China. Piezas baratas que sirven para fabricar autos, electrodomésticos, ventanas, focos y tecnología. Cuando el gobierno pone un impuesto del 50% a esos insumos, la empresa mexicana no lo absorbe. Lo traslada al precio final. Así de simple. Muchos celebran diciendo, hay que proteger lo nacional. Pero aquí está la trampa que Warren Buffett siempre señala. Cuando eliminas la competencia barata, los precios se disparan. No porque las empresas sean malas, sino porque pueden. Y cuando pueden, lo hacen. Los expertos ya advierten aumentos del 30, 50 y hasta 100% en sectores clave. Esto no es ideología, es matemática básica. Menos oferta, más costos, precios más altos. Para un trabajador joven, es un problema. Para un jubilado con pensión fija, es un golpe directo. Tu ingreso no se ajusta con la inflación. El auto, la lavadora o la refacción sí. Y ahí empieza el verdadero riesgo, perder poder adquisitivo sin darte cuenta. Por eso Buffett insiste en mirar más allá del titular. Las guerras comerciales no se ganan, se pagan. Y casi siempre las pagan quienes ya no pueden generar más ingresos. Si dependes de tus ahorros, este movimiento de México contra China es una señal clara. Los precios van a subir. La inflación va a apretar. Y quedarse quieto es la opción más peligrosa. Entender esto ahora te da ventaja. Ignorarlo te cuesta dinero. Y apenas estamos empezando a ver las consecuencias reales de esta guerra comercial México-China sobre tu bolsillo y tu retiro financiero personal hoy mismo en tu vida diaria cotidiana actual, real, tangible. Es una amenaza directa, inmediata, constante, silenciosa, progresiva y peligrosa para cualquier jubilado responsable consciente hoy mismo en México y América Latina completa, entera. Actual, presente, hoy mismo aquí ahora contigo sentado escuchando este análisis completo. Warren Buffett ha sido claro durante más de 70 años invirtiendo en crisis, guerras y cambios económicos. Las guerras comerciales son un impuesto oculto para la gente común. No lo dice como político ni como ideólogo. Lo dice como inversor que entiende cómo funciona el dinero cuando el mundo se vuelve ineficiente. Y para un jubilado, esa ineficiencia se traduce en inflación. Buffett siempre ha defendido el libre comercio por una razón muy simple. Cuando los bienes fluyen libremente, los precios bajan y el nivel de vida sube. Cuando los gobiernos levantan muros con aranceles, crean fricción.
Y esa fricción tiene un nombre que todo jubilado conoce demasiado bien: pérdida de poder adquisitivo. Buffett llama a la inflación la tenía gigante. Un parásito silencioso que no te quita todo de golpe, pero que se come tus ahorros día tras día. En una guerra comercial entre México y China, esa tenía se alimenta rápido. México importa inflación cuando encarece insumos, tecnología y productos básicos que antes eran baratos. Piénsalo de esta forma. Estados Unidos no quiere que China use a México como puente para vender sus productos. Donald Trump presiona. México responde, y China queda en el centro del conflicto. El resultado es que México se enfrenta al proveedor más barato del mundo, mientras depende de su mayor cliente. Esa combinación es explosiva para los precios y peligrosa para la economía. Las empresas no pueden absorber indefinidamente los nuevos costos. Lo hacen una vez, 2 veces, pero al final trasladan todo al consumidor. Y Buffett siempre se hace la misma pregunta clave: ¿quién tiene el poder de fijar precios? En una guerra comercial, las empresas con poder lo ejercen y el jubilado lo paga. Este escenario genera un riesgo aún mayor: estanflación. Precios subiendo, con una economía que se desacelera. Para alguien joven es duro. Para un jubilado con ingresos fijos, es devastador. Tus ahorros pierden valor mientras la vida se vuelve más cara. Por eso Buffett odia este tipo de conflictos. Porque no destruyen de inmediato. Desgastan lentamente. Y si tu dinero está quieto en efectivo o en cuentas que no crecen, cada mes de inflación te vuelve un poco más pobre sin que lo notes. Déjame hablarte sin rodeos, como se habla entre personas que ya vivieron suficiente para saber que el tiempo y el dinero no se recuperan igual. Cuando tienes 20 o 30 años, una subida de precios molesta, pero no te destruye. Puedes trabajar más, cambiar de empleo, hacer horas extra. A los 60 o 70, esa opción ya no existe. Tu pensión es la que es, y tus ahorros son finitos. Por eso esta guerra comercial entre México y China no es un juego lejano de políticos. No es algo que solo afecte a fábricas o a grandes empresas. Entra directo a tu casa. Afecta el precio de los medicamentos, cuyos componentes activos vienen en gran parte de Asia. Afecta el costo de la tecnología médica, de los electrodomésticos, de las refacciones del auto, y hasta de productos básicos que usas todos los días sin pensarlo. Ahora añade otro factor del que casi nadie habla: el tipo de cambio. Cuando hay incertidumbre, la inversión se frena. Empresas grandes ya han anunciado que moverán producción fuera de México. Menos inversión significa menos dólares entrando al país. Y cuando eso pasa, el peso se debilita. Un peso más débil hace que todo lo importado sea más caro. Es inflación sobre inflación. Aquí es donde la advertencia de Warren Buffett cobra sentido real. Él dice que solo cuando baja la marea, se descubre quién nadaba desnudo. Esta guerra comercial está bajando la marea de la economía mexicana. Muchos jubilados que se sentían seguros con su dinero en el banco, van a descubrir que ese dinero compra mucho menos que antes. Y lo más peligroso es que no ocurre de golpe. No hay un aviso claro. Simplemente un día notas que la farmacia cuesta más, que arreglar el coche es más caro, que el supermercado se volvió un lujo. Eso es pérdida de poder adquisitivo, el peor enemigo del jubilado. No se trata de ser alarmista. Se trata de ser realista. El mundo globalizado barato se está rompiendo. Y en un mundo con guerras comerciales, inflación y monedas débiles, confiar solo en efectivo o en una pensión fija es caminar sin protección. Entender esto hoy es una ventaja. Ignorarlo es pagar el precio mañana. Ahora quiero hacer una pausa y hablarte directo, sin gráficas ni titulares. Quiero saber algo importante. ¿Sientes que hoy tu dinero alcanza menos que hace 5 años? No lo pienses mucho. Si la respuesta es sí, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Escribe sí o mucho menos. Este punto no es para el algoritmo, es para que veas que no estás solo. Mucha gente cree que la inflación es una palabra técnica, pero se vive en el supermercado, en la farmacia y en el taller mecánico. Cuando lees otros comentarios, entiendes que no es imaginación. Es una realidad compartida por miles de jubilados que hicieron todo bien y aún así sienten la presión.
Si este análisis te está ayudando a entender qué está pasando con tu pensión y tus ahorros en medio de esta guerra comercial México-China, dale like y suscríbete ahora. Aquí no hablamos de política, hablamos de proteger tu dinero y tu tranquilidad. Déjame contarte algo rápido, sin entrar todavía en detalles. La semana pasada hablé con un señor de 62 años, jubilado, pensión fija, muy ordenado. Me dijo algo que me dejó pensando y que conecta exactamente con lo que estamos viendo hoy. Te lo voy a contar en el siguiente bloque, porque explica por qué quedarse quieto puede ser más peligroso de lo que parece para tu retiro en este momento actual ahora. Déjame retomar la historia que quedó flotando hace un momento, porque conecta directamente contigo si tienes más de 55 años. A los 60 ya no puedes correr más rápido, tienes que protegerte mejor. Y esta guerra comercial México-China golpea justo donde más duele a un jubilado, la pensión y el costo de vida diario. Empecemos por algo crítico, las medicinas. Muchos de los componentes activos de los medicamentos que usas cada mes vienen de Asia. Cuando hay aranceles, conflictos comerciales y problemas logísticos, esos costos suben. No de forma dramática un día, sino poco a poco. Hoy una pastilla, mañana un tratamiento completo. Y cuando dependes de una pensión fija, ese aumento no se negocia, se paga. Ahora sumemos el tipo de cambio. Cuando las inversiones se frenan y las empresas sacan capital del país, entran menos dólares. Eso debilita al peso. Un peso débil encarece todo lo importado, medicinas, tecnología médica, refacciones, electrónicos y hasta alimentos procesados. Es inflación por un lado y devaluación por el otro. Doble presión directa a tu bolsillo. La salida de inversiones no es un titular alarmista, es una reacción natural a la incertidumbre. Las empresas buscan estabilidad, reglas claras y costos predecibles. En una guerra comercial, eso desaparece. Cuando la inversión se va, se pierden empleos, se desacelera la economía y el gobierno tiene menos margen. El resultado final vuelve a ser el mismo, precios más altos y menos crecimiento. Aquí es donde muchos jubilados cometen un error peligroso. Piensan que tener su dinero en el banco los protege. Pero Buffett lo ha dicho siempre, el efectivo no te defiende de la inflación. Al contrario, es el primero en perder valor cuando los precios suben y la moneda se debilita. Un peso débil significa que cada peso ahorrado compra menos. No es un castigo inmediato, es un desgaste constante. Mes tras mes. Sin ruido. Sin aviso. Por eso esta guerra comercial no es un problema lejano. Es una amenaza silenciosa a tu retiro. No se trata de entrar en pánico. Se trata de entender el riesgo real. A los 60, proteger el patrimonio es más importante que buscar velocidad. Y quien no se protege, paga el precio con su calidad de vida. Esto no es miedo, es conciencia financiera. Cada decisión que tomes hoy define cómo vivirás mañana. Entender inflación, tipo de cambio y riesgos no es opcional. Es parte de cuidar tu dignidad, tu independencia y tu tranquilidad en los años que vienen. Y eso empieza aceptando la realidad actual sin negarla. Porque protegerse a tiempo siempre duele menos que lamentarse después. Especialmente cuando el retiro ya no admite errores graves, ni segundas oportunidades financieras para nadie en retiro. Warren Buffett tiene una frase que incomoda, pero que siempre termina siendo verdad. Solo cuando baja la marea, se sabe quién estaba nadando desnudo. En tiempos normales, con precios estables y economía tranquila, muchos errores financieros pasan desapercibidos. Pero cuando llega una guerra comercial, inflación y presión sobre la moneda, la marea baja rápido y sin aviso. Eso es exactamente lo que está pasando hoy con la guerra comercial México-China. La inflación sube, el tipo de cambio se vuelve inestable y el peso pierde fuerza. En ese contexto, el efectivo deja de ser refugio y se convierte en una trampa silenciosa. Tener dinero parado en el banco da sensación de seguridad, pero no protege el poder adquisitivo de un jubilado. Cuando los precios suben y la pensión se mantiene igual, el ahorro empieza a encogerse. No por un error puntual, sino por desgaste constante. La inflación actúa todos los días, incluso cuando no la ves. Buffett llama a esto el impuesto más cruel, porque castiga especialmente a quien ya no puede generar ingresos adicionales. Aquí es donde muchos descubren que estaban más expuestos de lo que creían.
Medicinas más caras, servicios que suben, alimentos que pesan más en el presupuesto mensual. La guerra comercial acelera este proceso porque encarece importaciones y reduce la competencia. El resultado siempre es el mismo, el consumidor paga más. Cuando la marea baja, quedan al descubierto las malas decisiones y también las falsas sensaciones de estabilidad. Quien dependía solo del efectivo o de una pensión fija empieza a sentir la presión. No es culpa, es realidad económica. Esta frase de Buffett no busca asustar, busca despertar. Entender que la inflación y el conflicto económico no perdonan es el primer paso para protegerse. Porque cuando la marea baja, ya no hay tiempo de aprender a nadar. Solo queda enfrentar las consecuencias. Después de entender el riesgo, viene la parte más importante, la solución. Warren Buffett siempre dice que no se gana dinero adivinando crisis, sino preparándose para ellas. En una guerra comercial como la de México y China, con inflación alta y un peso presionado, la protección del patrimonio se vuelve una prioridad absoluta, especialmente para un jubilado. El primer paso es reducir el exceso de efectivo ocioso. El dinero quieto en el banco no es seguridad, es exposición directa a la inflación. Cada mes que pasa, ese efectivo pierde poder adquisitivo. Buffett no habla de gastar sin control, habla de no dejar todo tu patrimonio vulnerable al aumento de precios. El efectivo debe ser herramienta, no refugio permanente. El segundo paso es invertir en activos productivos. Buffett prefiere empresas que generan flujo constante y tienen poder de fijación de precios. Cuando hay inflación, esas empresas pueden ajustar precios y proteger márgenes. Si suben los costos por aranceles o conflictos comerciales, los trasladan. Como inversor, tú necesitas estar del lado de quien cobra inflación, no de quien la sufre. El tercer pilar es la diversificación geográfica. Ningún país es inmune a errores políticos o conflictos económicos. En una guerra comercial, concentrar todo tu patrimonio en una sola economía o moneda es arriesgado. Tener exposición a activos ligados al dólar o a mercados estables actúa como un seguro frente a un peso débil y a la pérdida de poder adquisitivo. Buffett no busca velocidad, busca resistencia. Su estrategia no es huir del sistema, es participar inteligentemente en él. Para un jubilado, esto significa proteger ingresos, mantener estabilidad y reducir sorpresas. La inflación no avisa y la guerra comercial no pide permiso. Prepararte hoy no elimina el riesgo, pero sí reduce el impacto. Y en esta etapa de la vida, proteger el retiro no es opcional, es una responsabilidad financiera personal. Nada de esto es para asustarte. Es para que no te tome por sorpresa. Las guerras comerciales, la inflación y los errores políticos siempre terminan afectando al mismo lugar, tu bolsillo. Warren Buffett lo entendió hace décadas y por eso se prepara antes, no después. Si quieres proteger tu pensión, tu ahorro y tu tranquilidad en los años que vienen, este es el momento de actuar con cabeza fría. Suscríbete al canal y acompáñanos. Aquí no reaccionamos al miedo, pensamos como inversores responsables. Porque mientras México, China y Estados Unidos discuten, tú necesitas asegurarte de que tu retiro siga siendo tuyo.